Todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los Romanos. Hoy día llegamos al final de la tercera sección importante de esta carta, o no tercera sección importante, sino tercera sección grande de esta carta. Y es la sección que ha abarcado, disculpen, la pregunta de Pablo hacia la audiencia en cuanto a si las promesas de Dios le han fallado a Israel. Una de las cosas que surge mientras leemos Romanos 1 al 8 es que se habla de los gentiles o de la iglesia como los escogidos, como los hijos de Dios. Por lo tanto, una pregunta que surge es, ¿y qué pasó con Israel? ¿Dios le ha fallado sus promesas a Israel, sus hijos, sus escogidos, la nación de Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob? Y la respuesta de Pablo en los capítulos 9, 10 y 11 va a ser un rotundo no. Las promesas de Dios no han fallado. Dios ha escogido soberanamente traer la bendición al mundo por medio de la nación de Israel. Él escogió soberanamente a esta nación por medio de Abraham, Isaac y Jacob, por medio de esas promesas, para bendecir al mundo. Por medio de ellos vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea Él por siempre. Amén, diría Pablo en Romanos 9, 4 y 5. Por lo tanto, Dios ha decidido soberanamente elegir a Israel y sus promesas no han fallado porque Dios siempre ha sido fiel al remanente de Israel, a los que realmente han creído, al verdadero Israel, el Israel espiritual. Por lo tanto, las promesas de Dios se han mantenido a Israel. Lamentablemente, va a decir Pablo, la mayoría de israelitas trata de alcanzar la justicia de Dios por medio de su propio esfuerzo, guardando las obras de la ley. Por lo tanto, nadie, por guardar las obras de la ley, será declarado justo, porque las obras de la ley sirven, o la ley sirve para reconocer el pecado. Y esa fue la falla, o es la falla de los judíos hasta el día de hoy. Por lo tanto, dice Pablo, entonces Dios ha desechado a su pueblo, a la nación de Israel en su conjunto, y Pablo responde en el capítulo 11 con un rotundo no, porque yo soy israelita, dice Pablo. Por lo tanto, Dios no nos ha fallado. Pero hay un remanente más bien endurecido también. O sea, hay un grupo que es la mayoría que ha rechazado al Mesías y ha sido endurecido por culpa de su incredulidad. En cambio, nosotros, el remanente fiel, somos los que hemos heredado las promesas que Dios nos hizo como pueblo, como Israel. Esto no significa que la salvación solamente suceda para los israelitas, sino que la salvación abarca a judíos y a gentiles. Y aunque judíos y gentiles se van a mantener en esa distinción, todos por medio de la fe en Jesús ahora somos parte de un solo pueblo, el pueblo de Dios, judíos y gentiles. Las distinciones no se borran, pero ahora todos juntos somos parte del pueblo de Dios. E históricamente siempre ha habido un remanente, e históricamente Israel en su mayoría ha sido rebelde, diría el apóstol Pablo. Pablo pasa en el capítulo 11 a una exhortación. Por lo tanto, si nosotros los gentiles hemos sido injertados al olivo, que son las promesas que se le hicieron a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, nosotros no nos podemos jactar del olivo natural, porque nosotros hemos sido injertados de un olivo silvestre al natural, a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, no nos jactemos como si fuéramos superiores, porque nosotros hemos sido injertados por medio de la fe. Por lo tanto, cuando Israel en su conjunto vuelva a los pies de Cristo, va a ser injertado fácilmente, hasta más fácilmente que nosotros. Por lo tanto, no somos superiores que la nación de Israel y que los judíos. Y por último, lo vimos el día de ayer, Pablo continúa con esta línea de pensamiento y les dice, por si acaso quiero contarles un misterio. Ha ocurrido un endurecimiento a la nación de Israel, pero que es un endurecimiento parcial hasta que la plenitud de los gentiles entre al reino de los cielos. Cuando el número de gentiles se complete para entrar al reino de los cielos, para ser unido a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, para ser participantes del pacto, cuando eso ocurra, todo Israel será salvo. Va a haber un avivamiento, va a haber una transformación de la nación, ya no solamente un remanente, sino toda la nación de Israel va a ser salvada. Y van a poner su confianza en Cristo. Como vimos el día de ayer, Jesús dijo, ustedes no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo que Pablo está mostrando es, esto es un misterio, por lo tanto no se jacten, no se crean orgullosos y reconozcan que Dios tiene un plan para la nación de Israel en el futuro. Así que eso es lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ver el día de hoy es ya la parte final de toda esta argumentación que viene desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Así que cerremos este espacio y este tiempo devocional con los últimos versículos del capítulo 11. Vamos a leer lo que leímos el día de ayer, solamente que de corrido, y luego nos iremos al final a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar.
Dice el versículo 25 del capítulo 11 de Romanos: Hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Y después de eso, todo Israel será salvo. Como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados, los patriarcas. Versículo 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así como en otro tiempo, versículo 30, ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos, los judíos, han sido desobedientes ahora para que por la misericordia concedida a ustedes, también ellos alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos a desobediencia o a la desobediencia para tener misericordia de todos. Estos versículos recién los estamos viendo el día de hoy. Y lo que Pablo está diciendo es, hermanos, termino con esto. La desobediencia de los judíos ahora ha traído la misericordia a ustedes en este tiempo. Por la desobediencia de ellos se ha abierto el espacio para que ustedes sean alcanzados. Ellos han sido endurecidos para que la salvación los alcance a ustedes, como estuvo prometido desde la promesa a Abraham en Génesis 12, cuando Dios le dijo que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, por el endurecimiento de ellos, ustedes han recibido ahora misericordia. Pero ahora que ustedes han recibido misericordia, por la misericordia mostrada a ustedes los gentiles, es tiempo de que ahora los israelitas, los judíos, también reciban misericordia. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, el orden de ideas creo que es fácil de entender, pero acá hay varias verdades que tenemos que, no sé, como revelar, porque quedan como que entre líneas. Lo primero que estamos viendo aquí es que Pablo está intuyendo él de que el tiempo de la restauración de Israel a la fe en Cristo, esto de que dijo Jesús, ustedes no me verán hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, puede suceder en su tiempo. Por eso dice, por la desobediencia de ellos, ahora ustedes han recibido misericordia. Pero ahora que ustedes han recibido misericordia, hermanos, en la fe, es tiempo de que ellos, los judíos, ahora reciban misericordia. Sí, en la mente de Pablo, esto que les estoy hablando de que Dios tiene un plan para Israel, que Dios va a restaurar a la nación en su conjunto, puede suceder hoy, diría el apóstol Pablo. Esto nos enseña una lección importante. Los apóstoles sabían de que el Señor podía venir en su tiempo y que el Señor podía restaurar a la nación de Israel y venir a reinar en su época. O sea, no era que ellos decían, bueno, esto faltan siglos de siglos, faltan cientos de años o miles de años para que esto suceda. No, en la mente de los apóstoles, Jesús se ha ido, está sentado a la diestra del Padre, pero si la nación de Israel se arrepiente, los tiempos de refrigerio van a venir, como dijo Pedro en el capítulo 3 de Hechos, y se va a establecer el reino. Y los apóstoles van a ser aquellos que van a juzgar, van a gobernar a las 12 tribus de Israel, como vimos hace tiempo en Mateo. Por lo tanto, en la mente de Pablo, esto puede suceder ya. O sea, Pablo siempre tuvo la expectativa de que estas promesas y este plan de Dios misterioso de endurecer a Israel, alcanzar a los gentiles, para luego que Israel sea salvo, era algo que podía pasar en su tiempo. Y eso me encanta porque los apóstoles entonces nos enseñan la doctrina de la inminencia. ¿Qué significa esto? Que ellos siempre tuvieron presentes que el Señor podía venir hoy. Por lo tanto, nosotros hoy podemos seguir diciendo, el Señor puede venir hoy. En este tiempo puede suceder que la plenitud de los gentiles sea alcanzada y que todo Israel luego sea salvo. Pablo no explica el cómo ni el cuándo. Pablo piensa que es en su tiempo, ya pasaron más de 1000 y pico de años, por lo tanto, podría suceder hoy también para nosotros. Pero lo que Pablo sí está seguro es que esto se va a cumplir en el tiempo final. Que podía ser en el tiempo de Pablo, lo podía ser, pero ya vimos que no lo fue. Puede ser en nuestro tiempo, puede suceder, pero realmente no lo podemos saber. Como hemos hablado en clases anteriores, Dios lo dejó así a propósito para que velemos y oremos
y no caigamos en tentación hasta la venida de nuestro Señor. Así que en la expectativa de Pablo, que la nación de Israel se arrepiente y crea completamente, podía suceder en su tiempo. Ahora, otra cosa importante es el corazón y el deseo de Pablo de que los gentiles puedan causarle celo a los judíos. Porque Pablo les dice, y ahora que se ha mostrado misericordia a ustedes, al tener ustedes la misericordia de Dios por medio de la fe en Jesús, ustedes van a hacer que ellos ahora experimenten esa misericordia, mi pueblo, por el cual oro, por el cual deseo que, es más, deseo hasta ser maldito con tal de salvarlos a todos y intercambiar, por así decirlo, a ese pueblo que tanto amo, que es mi nación. Es el momento de que ustedes muestren por la misericordia que Dios les ha mostrado a ustedes el amor de Dios y ellos sientan celo y vengan a los pies de Cristo. Lo hemos dicho esto en clases anteriores. Uno de los roles que tiene la iglesia gentil es causarle celo a los judíos por medio de la fe en el Dios que adoramos, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, cuidado con borrar las distinciones como si nuestro Dios no fuera judío. Nuestro Dios se hizo judío. Con esto tengan cuidado de malinterpretarme y decir, no, Dios tiene una nacionalidad. Dios no tiene nacionalidad, Él es el creador del cielo y de la tierra. Estoy diciendo de que Dios, cuando se hizo hombre, se hizo judío, porque las promesas fueron hechas primeramente a ellos. Por lo tanto, no borremos esas distinciones y entendamos que nosotros adoramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto nos va a ayudar mucho a poder realmente hacer entender a nuestros compatriotas judíos en nuestros países de que nosotros adoramos realmente a su Dios de ellos y que ellos están perdiendo la bendición de haber recibido al Mesías. Esa es una de las labores que la iglesia tiene y que Pablo está expresando en estos capítulos. Así que esas son dos verdades importantes que quería compartir con ustedes. La primera, de que Pablo pensaba de que podía suceder en su época y tenemos que tener siempre esa expectativa. Y la segunda, de que uno de los roles que tenemos como discípulos de Cristo es causarle celos a los judíos por medio de nuestra fe. La pregunta que tendríamos que hacernos también es si nuestra fe causa celos no solamente a los judíos, sino a la gente que nos rodea. La gente que nos rodea se da cuenta de que somos cristianos por nuestro amor, por nuestro gozo, por nuestra paz, por nuestra paciencia, no por la forma en la que te vistes, no por las cosas que hablas necesariamente, todas religiosas, sino por tu carácter. ¿Tu carácter se parece al de Cristo? Esto puede causar celos hasta en la gente que te rodea. Y es algo importante de meditar. Estoy causándole celos de Dios a la gente que me rodea al ver ese amor que yo tengo por Cristo y cómo me parezco cada vez más a Él. Eso es algo que podríamos aplicar a la luz de lo que Pablo nos está exhortando esta mañana. Así que es importante meditar en estas cosas. Volvamos al texto, porque Pablo, después de decir estas cosas, suelta algo bien bonito también. Algo que debemos meditar y detenernos también a pensar mientras leemos este versículo del apóstol Pablo. Quiero leer el versículo 32 con ustedes en adelante. Bueno, vamos a leer el versículo 31 y 32. Dice, así también estos han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia concedida a ustedes, también ellos alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Lo vuelvo a leer. Porque Dios sujetó a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí me encanta este versículo porque Pablo está cerrando la idea diciendo, mira, todo está encerrado bajo pecado. O sea, la ley de Moisés tenía la intención de mostrarnos el pecado. La escritura misma, la palabra de Dios, encierra todo bajo pecado. Nos damos cuenta que no llegamos al estándar de Dios. Siempre fallamos. Pero ¿por qué Dios encerró todo bajo pecado? Para mostrarle misericordia a todos. Lo primero que tengo que decir aquí es que eso es algo que Pablo ha repetido en otras cartas. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, Pablo muestra que Dios ha encerrado todo bajo pecado para poder guiarnos a Cristo, quien es el que nos libera del pecado. Quiero por lo menos leer con ustedes Gálatas capítulo 3, unos cuantos versículos, para que veamos esta idea en otra carta. Dice Pablo, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes, a los que ponen su fe en Él. Versículo 23. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados, declarados justos por la fe. Pero al venir la fe,
No estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, el propósito de Dios de encerrar todo bajo pecado era poder mostrar misericordia a todos. Esto lo resalto, mostrar misericordia a todos. ¿Por qué? Porque a veces no pensamos eso. A veces pensamos de que Dios solamente tiene misericordia o quiere tener misericordia de algunas personas, de nosotros, pero no de la gente que nos rodea. Es más, hasta hay grupos cristianos que dicen que Dios no tiene misericordia de todos, que Dios lo que quiere es escoger a algunos para tener misericordia y a otros los escoge para no tener misericordia. Por lo tanto, el que te rodea puede ser que Dios no lo ha escogido para mostrarle misericordia a él. No, acá nos muestra Pablo, Dios ha encerrado todo bajo pecado para que la gente se acerque a Cristo, quien nos libera del pecado, y por lo tanto mostrarle misericordia a todos. El apóstol Pedro va a decir lo siguiente, de que Dios no retarda su venida. Su promesa no ha fallado, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Me encanta esto porque esto nos debería llevar a cambiar nuestra forma de relacionarnos con los demás. Si yo entiendo que Dios tiene o quiere tener misericordia de todos, el que me rodea, el que está a mi costado, con el que trabajo, con el que vivo, etcétera, etcétera, tengo que entender que estas personas que viven a mi alrededor, Dios quiere tener misericordia de ellas. Por lo tanto, tengo que orar por su salvación, tengo que reflejar bien a Cristo, tengo que ser un buen embajador, porque Dios quiere mostrarles misericordia a estas personas que a veces no me caen, que a veces les tengo cólera o les tengo bronca. Dios no les tiene cólera ni les tiene bronca. Dios quiere mostrarles misericordia. Por lo tanto, yo tengo que vivir a la luz de esa verdad. Entender de que cada persona que me rodea, que sobre todo, estoy hablando en el contexto de gente que no conoce al Señor, tienen una historia de todas maneras con Dios. Hay algo en su vida, en su día a día o en su pasado que tienen relacionado con Dios. Alguna historia tienen con el Señor. Por lo tanto, debemos ser luz y sal y entender que Dios quiere mostrarles misericordia. Y eso significa que nosotros también deberíamos mostrarles misericordia. Y la mejor forma de mostrarles misericordia es amándolos en medio quizás de su dureza de corazón, amándolos y orando por ellos, porque a veces los tratamos como si Dios los odiara, como si Dios no les quisiera mostrar misericordia. A ustedes los paganos, ¿no? Ustedes los que no son cristianos, ustedes que escuchan esta música, ustedes que hacen esto o aquello, qué asco, ¿no? En cambio yo soy santo, soy del pueblo de Dios, ustedes asquerosos. Y nos olvidamos que nosotros hemos sido así. Nos olvidamos de que Dios quiere mostrarle misericordia a todos. Con esa actitud que estás teniendo, no le estás mostrando a esas personas que Dios quiere mostrarles misericordia. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos y cambiar. Porque Dios encerró todo bajo pecado para mostrar o para dar la capacidad de mostrarle misericordia a todos. Y es una verdad que no debemos olvidar y cambiar nuestra forma de relacionarnos con la gente como si nosotros fuéramos superiores. Nosotros no somos superiores. La diferencia está en que hemos recibido la misericordia de Dios. Dios nos las quiso dar, nosotros la aceptamos. Pero lo que le falta a estas personas es eso. Primero, quizás ni siquiera conocen que Dios quiere tener misericordia de ellos. Y ni siquiera sabe quién es Dios, ni lo que ha hecho por ellos, ni quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ni cómo es, ni cuál es su carácter. Nuestro rol es reflejar ese carácter, reflejar esa misericordia a los que nos rodean. Así que oremos para poder reflejar a Cristo correctamente y realmente mostrarle a los demás, Dios quiere tener misericordia de ti. Que eso cambie en nuestras vidas. Así que me gusta esta frase de Pablo. Dios lo encerró todo bajo pecado para mostrarle misericordia a todos, judíos y gentiles. Gentiles, por favor, no se jacten pensando que son superiores, pensando que han reemplazado a Israel, porque no, Dios tiene un plan para ellos. Ese es el gran misterio. Hay un endurecimiento parcial, pero cuando la plenitud de los gentiles se convierta, todo Israel, toda la nación será salva. Dirán bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, para terminar, el apóstol Pablo, después de haber contado todo lo de Romanos 9, 10 y 11, y más o menos palpar todo el plan de Dios, toda esa sabiduría de Dios, lo que hace Pablo en medio de toda esta verdad es terminar alabando al Señor. Y miren lo que Pablo dice en Romanos capítulo 11 y en los versículos finales. Versículo 33 dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero
para que Él tenga que devolverlo? Ciertamente, todas las cosas son de Él, y por Él, y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Me encanta porque Pablo, después de haber meditado y expresado en capítulos 9, 10 y 11 el plan que Dios tiene para Israel, cómo no ha fallado sus promesas, cómo Él quiere alcanzar al mundo entero, judíos y gentiles, haciéndolos el pueblo de Dios. Dios tiene un plan de haber endurecido a Israel para alcanzar a los gentiles, para luego de haberlos alcanzado, salvar a todo Israel, porque Él es fiel a sus promesas, ama las promesas que le hizo a los patriarcas. Pablo dice, esto es demasiado. Qué insondables son las riquezas, la sabiduría, el poder, la gloria del Señor. O sea, ¿quién le puede preguntar algo y entenderlo a plenitud? ¿Quién puede entrar en su mente y comprenderla? ¿Quién debe decirle al Señor, tú me debes a mí? Nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, Pablo dice, a Él, por Él y para Él, sea siempre la gloria, por siempre. Amén. Y esta es la actitud que nosotros deberíamos tener cada vez que leemos y comprendemos un poco más de la palabra de Dios. Y espero que habiendo cerrado esta sección, que para mí ha sido riquísima, he aprendido un montón en los capítulos 9, 10 y 11, también nosotros podamos decir lo mismo. Los planes de Dios son lo máximo. No hay nadie que pueda haber planeado algo así o inventarse algo así. Por lo tanto, no vivamos con orgullo pensando que somos superiores al resto, sean judíos o sean gente que es incrédula también. Mostrémosles misericordia como Dios nos ha mostrado misericordia y como acabamos de entender esta mañana, que Dios quiere mostrarle misericordia a los demás. Entendamos que Israel no ha sido reemplazado por la iglesia. Dios tiene un plan para Israel. Judíos y gentiles, por medio de la fe, somos un pueblo de Dios. Pero Israel va a seguir siendo Israel, las naciones van a seguir siendo las naciones en el reino de Cristo y para siempre quizás. Por lo tanto, entendamos estas verdades y ahora vivamos acorde a ellas. Dicho esto, espero que este pequeño devocional haya sido de edificación para ustedes. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Y el devocional ha sido quizás un poco más corto, unos 22 minutos aproximadamente, pero por fin cerramos esta sección tan bonita del libro de Romanos. Déjenme apagar la grabación de la cámara para luego responder sus preguntas y sus inquietudes que pueden haber surgido de lo que hemos leído hoy o también que ustedes puedan tener de estos días o en su mente en este momento. Así que ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, sobre el cristianismo, sobre la Biblia, déjenmela por favor en la sección de comentarios, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas en el transcurso de estos minutos, más o menos hasta las 10 de la mañana hora Perú. Una de las formas en la cual me pueden apoyar es dándole tap a la pantalla varias veces, porque quizás el algoritmo de TikTok alcanza a personas que tienen preguntas bíblicas y los podemos servir así. También pueden compartir el live y también apoyarme con los corazoncitos quiéreme, que son una forma que TikTok ha abierto para que el canal tenga más alcance. Así que si me pueden apoyar de esa manera, se los agradecería un montón, aunque no es obligatorio ninguna de las formas. ¿Ok? Así que dicho esto, vamos a subir y voy a leer sus comentarios donde me quedé. Creo que me quedé por el comentario de Baruch Hashem, de nuestro querido hermano Iván. Déjenme ver. Sí, me quedé por aquí. Y quiero saludar a Iván. Un abrazo, Iván, hasta Lima. Buenos días. Bienvenido, hermano. Margui dice, pastor, teniendo en cuenta todo lo que ya he aprendido por acá, ¿dónde puedo reunirme presencialmente? Yo creo, Margui, que hay que ver qué iglesias tienes cerca y quizás evaluarlas un poco, quizás por afuera primero, y luego tú vas a tener que orar, visitarlas y ver qué es lo que el Señor te muestra a ti. Así que si puedes, Margui, escríbeme por privado. Creo que no estás en la comunidad de WhatsApp, pero me puedes escribir a TikTok por privado y yo te voy a responder. Así que voy a estar atento a tu mensaje, ¿ok? A ver si te podemos ayudar a encontrar una iglesia local que sea sana, ¿no? En general. Audio Lecturas del Reino dice, en cuanto a las palabras de una traducción, muchas veces los hermanos ocupan términos complejos, dice Audio Lecturas del Reino. Creo que sí, yo creo que la función de los maestros es tratar de poner las palabras que la Escritura nos presenta y las ideas de la manera más simple posible. Espero yo, por lo menos, tratar de hacerlo y le pido ayuda al Señor para lograrlo. Muchas veces ustedes me dicen que sí, yo a veces tengo siempre dudas de que se me esté entendiendo bien, pero espero que sí se esté logrando y que el Señor me esté usando de esa manera. Gracias, Audio Lecturas del Reino. Prepárate, Cristo viene, dice Proverbios 14:12.
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Prabhupada. No sé en qué contexto lo ha dicho, pero gracias por citar un proverbio por aquí. Axioma Terapias Psicológicas dice, ¿y la iglesia Agua Viva en Perú? Gracias, Axioma, por tu pregunta. No tengo muy buenas referencias, lamentablemente, de la iglesia Agua Viva. Creo que es una iglesia que tiene ciertas doctrinas con las cuales no comulgo, por así decirlo. Me han contado, no estoy seguro si es verdad o no. Yo no la he visitado, así que puedo estar dando una idea equivocada de esa iglesia, pero me han dicho que hacen retiros donde le hacen a las personas supuestamente expulsar demonios haciéndolos vomitar, ¿no? Esa es una de las doctrinas que he escuchado muchas veces y de varias personas que sostiene la iglesia Agua Viva. Por lo tanto, discrepo rotundamente con esa forma, con esa práctica supuestamente cristiana, ¿no? Entonces, no he tenido muy buenas referencias de la iglesia Agua Viva, este axioma. He conocido personas que han asistido y me han dado esas referencias. Así que, de todas maneras, tienes que filtrar toda la luz de la palabra de Dios y también si tú vas a esa iglesia, ver, examinarlo todo y retener lo bueno. Así que no tomes solamente mis palabras, por favor, porque yo me puedo equivocar. Quiero saludar a Yoremi. ¿Cómo estás, Yoremi? Bienvenida, buenos días. Gracias por estar con nosotros por aquí hoy. Quiero saludar a Reina hasta Lima. Buenos días, Reina, bienvenida. Con Cuerdas de Amor, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Amy, buenos días. Un abrazote. Dice, bendiciones, Pastor Horacio, para usted y su familia. Le pido una oración para mi esposo y mis hijos, porfa. Ok, Amy, si puedes escríbeme más abajo los nombres para poder orar por ellos y servirte de esa manera esta mañana. ¿Ok? Déjenme ver. Yanina dice, ¿eres peruano? Yo sí soy peruano, Yanina. Déjenme ver. Quiero saludar a Henry hasta Lima. Un abrazo, Henry, bienvenido. Quiero saludar a Magdalena González hasta Lima. Buenos días, Magdalena, bienvenida. Ismael dice, Pastor, ¿puede explicar cuáles son las promesas de Dios a la iglesia? Bueno, Ismael, no las tengo todas en mi mente, ¿no? Hay un montón de promesas hechas de Dios a, en general, su pueblo. Porque, ojo, cuidado con separar. Yo creo que esto es un error que tuvo el dispensacionalismo, que es una idea teológica antigua, que ya ha ido evolucionando, por así decirlo, ha ido progresando. Ahora existe el dispensacionalismo progresivo, que sostenía que Israel y la iglesia eran como entidades separadas, ¿ok? O sea, está Israel y está la iglesia. La verdad es la siguiente, está Israel y los gentiles, Israel y las naciones. La iglesia somos todos los que hemos creído en Cristo. Por lo tanto, una de las cosas que aprendemos en la carta a los Corintios, Ismael, es que para los que estamos en Cristo, todas las promesas de Dios son sí y amén en Él. Por lo tanto, cuando vemos las promesas de Dios a su pueblo en general, históricamente hablando, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, lo que Dios le ha prometido a su pueblo de bendecirlo, de cuidarlo, de permitir tribulaciones para forjarlos, etcétera, etcétera, todas esas promesas son para nosotros. Por eso es que a veces yo puedo citar Isaías 41:10 y apropiarme de esa promesa. En Isaías 41:10, Dios le dice a su pueblo, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi victoriosa diestra mano de justicia. Por lo tanto, ese es un texto donde Dios le da una promesa general a su pueblo. Yo soy parte de su pueblo y esa promesa yo me la he apropiado, es para mí también. Ahora, hay que siempre leer la Biblia en su contexto, Ismael. Tú sabes que siempre voy a decir contexto, contexto, contexto. Si, por ejemplo, lees en Génesis de que Dios le dice a Noé, te voy a proteger en el arca de los 40 días del diluvio, ya sabes que esa promesa no es para ti. El contexto no está hablando del pueblo de Dios en general, sino está hablando específicamente a una familia en un periodo en la historia y se les está prometiendo a ellos específicamente algo. Por lo tanto, tenemos que filtrar también las promesas de Dios a la luz de su contexto. Yo creo que esa es la respuesta más general que podría dar Ismael, aunque uno, mientras va leyendo la escritura, va a encontrar distintas promesas del Señor. Y en su contexto tiene que ver, es para el pueblo de Dios, por lo tanto para mí, o ha sido específicamente para alguien en especial. Por ejemplo, también vemos una promesa dada a Israel de que iba a caer maná durante un montón de tiempo, todos los días menos los días sábados. Por lo tanto, los israelitas tenían que recolectar el viernes maná y no se les iba a poder ir para el día sábado. Es una promesa para ellos en específico en ese espacio de tiempo. Entonces creo que el punto es claro. Hay que filtrar las promesas a la luz del contexto, pero si son promesas para el pueblo de Dios, son para nosotros, porque nosotros ahora somos parte del pueblo de Dios. Hemos sido injertados
al olivo, que es el olivo de bendición, que son las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob en sus pactos a ellos. Gracias, querido Ismael. Javier Mesa dice, por eso se tiene que cumplir principio y fin. Comienza la obra de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Javier Mesa, gracias, y termina con los mismos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Un abrazo, Javier, gracias por tus comentarios. Quiero saludar a Arnoldo. ¿Cómo estás, Arnoldo? Buenos días, bienvenido. Déjenme ver, vamos a ver por aquí. Jorge666, así tiene su nick, mandó un insulto por aquí, así que vamos a no solamente silenciarlo, sino bloquearlo de este canal. ¿Ok? Déjenme ver por aquí. Javier Mesa dice, ok, Arnoldo dice, ¿qué hubiera pasado si los judíos hubieran aceptado cuando Jesucristo vino? Creo que es Arnoldo, se me fue el comentario de Arnoldo. Voy a volver a leer la pregunta de Arnoldo porque se me perdió. Déjenme ver, es que algo está pasando por aquí en el chat. Déjenme ver si lo puedo arreglar. Ok, creo que ya lo arreglé. Vamos a buscar el comentario de Arnoldo. Disculpen los problemas técnicos que he tenido. Déjenme ver si encuentro el comentario de Arnoldo. Hay bastantes comentarios. A ver, vamos a ver. Acá está. Listo. Dice Arnoldo. ¿Qué hubiera pasado si los judíos lo hubieran aceptado cuando Jesucristo llegó a nosotros? Bueno, el reino se hubiera establecido, Arnoldo. Obviamente, en los planes de Dios y en la sabiduría de Dios y en el preconocimiento de Dios, él sabía que solo iba a haber un remanente que iba a creer en él. Así que estos ¿qué hubiera pasado? Al final son infructuosos porque realmente no pasó así. Y Dios sabía que no iba a pasar así. Es igual que la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran caído bajo la tentación de la serpiente? También podemos suponer muchas cosas, pero a la hora de la hora sí pasó. Por lo tanto, caer en especulaciones sería desviarnos un poco de lo que la palabra de Dios ya nos está diciendo y nos está contando con respecto al futuro, con respecto al presente y con respecto al pasado. Entonces, si yo considero de que si Israel se hubiera arrepentido y hubiera aceptado al Mesías, cosa que no pasó, se hubiera establecido el reino. Se hubiera establecido el reino. O el Señor hubiera ascendido por los romanos, lo hubieran asesinado y luego hubiera descendido por el arrepentimiento general de Israel. Pero al final son suposiciones, Arnoldo, porque no pasó. Eso es lo que te podría decir, Arnoldo. Gracias por tu pregunta. Déjeme ver. Antonio Montoya dice, si tú crees en el verdadero Mesías de Israel, cuidado, ya no eres gentil, pues te conviertes en israelita. Ya encontramos alguien de las raíces hebreas. Yo siempre les he dicho, una señal de alerta que debemos tener cuando empezamos a ver personas que escriben mucho palabras en hebreo, utilizan así Israel o Mashiach, hay que tener mucho cuidado, porque lo más probable es que sean de las raíces hebreas, y las raíces hebreas son un grupo religioso, disque cristiano, que ha guiado a un montón de gente a guardar nuevamente la ley. Y obviamente ellos se han judaizado, al punto que ellos se consideran judíos realmente. Uno puede ser peruano, mexicano, colombiano, chileno, boliviano, y los vas a ver vestidos como si fueran judíos, ni siquiera de la época de Jesús, sino como judíos de esta época, con su kipá en la cabeza, con su talit y con cosas así. Y tú dices, ¿qué daño tan grande ha hecho este grupo religioso, las raíces hebreas, a mucha gente que no ha tenido buen sustento bíblico y que ha terminado siendo arrastrando por estos grupos? No han estudiado Gálatas, no han estudiado Romanos, no han estudiado Hebreos y por lo tanto terminan cometiendo errores tremendos. Una de las cosas que nosotros podemos ver a la luz del comentario de Antonio Montoya es que el libro de Romanos, en todo lo que estamos estudiando, nunca fusiona gentiles con judíos. Todos los que venimos estudiando Romanos desde el capítulo 1 podemos dar testimonio, ahora que hemos leído capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, que Pablo nunca ha hecho esto. Es más, cuando lleguemos al capítulo 16 de Romanos, vamos a ver que Pablo va a hablar de las iglesias de los gentiles. Para Pablo, no se pierde tu identidad, no se pierde tu nacionalidad cuando vienes a Cristo. Ahora eres pueblo de Dios, eres parte del pueblo, eres adoptado como hijo, pero sigues siendo gentil. Yo soy peruano, no soy israelita. Por lo tanto, lamentablemente, el daño que le han causado estos grupos religiosos a hermanos a la fe en algunos casos y otros los han desviado para que no lleguen al evangelio es terrible y lo podemos ver aquí. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice? Si leemos en su contexto, Romanos completo del 1 al 16, que lo vamos a hacer en las siguientes semanas y meses, se van a dar cuenta que Pablo nunca mezcla judíos y gentiles, ni que dice que los gentiles ahora se han transformado en judíos, o que los judíos se han transformado en gentiles, o que se han perdido esas distinciones.
nunca lo hace. Y yo creo que si repasamos nuevamente Romanos 9 al 11 por lo menos, se van a dar cuenta de eso. Gracias Antonio Montoya por tu comentario, porque nos sirve para poder enseñar un poquito más. Leo dice, ¿Jesús es Dios o hijo de Dios? No lo comprendo todavía. Gracias, Leo. Lo que sucede es lo siguiente, Leo. Jesús es Dios, pero distinto del Padre. Cuando nosotros estudiamos a la persona de Dios a la luz del Antiguo y del Nuevo Testamento, vamos a ver que nuestro Dios es uno. Creemos en un solo Dios. Pero este único Dios subsiste en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, el Padre es Yahweh, el Hijo es Yahweh y el Espíritu Santo es Yahweh. Los tres son un solo Yahweh, son un solo Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y viceversa. Esto es lo que se conoce como el misterio de la Trinidad. Nuestro Dios es tripersonal. Es un solo ser, pero tres personas que subsisten en ese ser. Por lo tanto, Jesús es Dios en el sentido de que Él tiene la misma naturaleza que Dios. Pero le decimos Hijo de Dios, o Dios nos ha revelado a Él como el Hijo de Dios porque es distinto del Padre. ¿Ok? Y eso es lo que te podría decir rápidamente sin tratar de ir más allá para no confundirte. ¿Ok? Leo, gracias por tu pregunta. Magdalena dice, hola pastor, ¿por qué Pablo dijo que quisiera ser maldito por los judíos? Gracias, Magdalena, porque Pablo está muy triste, Magdalena. En el principio del capítulo 9 de esta carta de Romanos, Pablo está muy triste porque él se pone a pensar en su pueblo y después de haber contado todas las maravillas de la justicia de Dios, del Espíritu Santo, de las promesas, de la salvación, de que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, él se pone a pensar en sus compatriotas, Israel, a quienes se les hicieron las promesas, quienes tienen como herencia los pactos, los patriarcas, el culto, por medio de quien vino el Cristo, y en su mayoría lo han rechazado. Y él se siente muy triste y dice, yo quisiera ser maldito, o sea, en buena cuenta condenarme con tal de que mis compatriotas crean en el Señor. Si de mí dependiera que todo Israel fuera salvo, con tal de que yo perdiera mi salvación, dice Pablo, yo lo haría. Pues es un amor que yo no tengo, la verdad, pero es un amor que Pablo expresa por sus compatriotas. ¿Okay? Si a mí me dice, ¿sabes qué, Pablo? Intercambiamos. Te maldigo a ti, te condeno eternamente, pero toda la nación es salva. ¿Haces el cambio? Pablo dice, sí, yo lo hago. En ese sentido, Pablo está hablando. Y esto nos muestra algo que vemos en Pablo y que por lo tanto debería ser el mismo carácter de Dios. O sea, hay hermanos en la fe que consideran que Dios no piensa así. Que Pablo aquí quemó y por lo tanto Dios no es así como Pablo. O sea, en buena cuenta Pablo estaría mostrando más amor que Dios para algunos cristianos. Porque algunos cristianos dicen, no, Dios no quiere que todos se salven. Dios ha elegido a algunos para salvación y a otros para perdición. Pablo está mostrando un amor más grande que el de ese supuesto Dios. Porque dice, yo quisiera ser maldito para que todos se salven. Y ese es el amor que Pablo está manifestando a su pueblo Israel. Gracias, Magdalena. Déjenme ver. Tu minuto con Dios dice, eso de que Dios se hizo judío, díselo a los judíos, porque es su Dios y su fe. Eso de que Dios, bueno, vuelvo a repetir lo mismo. Bueno, aclaré mientras decía eso, de que nuestro Dios cuando se hizo hombre, porque Dios no tiene nacionalidades, Dios es el creador del cielo y de la tierra, cuando se hizo hombre se hizo judío. Duela quien le duela, porque las promesas son hechas a ellos. Con esto no estoy alabando a Israel, es simplemente conocer y entender el plan de Dios para las épocas y para la salvación, hasta la venida de su reino. Por lo tanto, simplemente estoy narrando lo que Pablo está contando en Romanos 9, 10 y 11, nada más. Gracias por tu comentario, tu minuto con Dios. Déjenme ver. Quiero saludar a Mike. ¿Cómo estás, Mike? Buenos días, un abrazo hasta Lima. Dice, Pastor Horacio, escuché que hay judíos mesiánicos. Creen en Jesús como el Mesías, pero ¿por qué muchos judíos no reconocen a Jesús como el Mesías? Bueno, esto Pablo lo responde Mike en Romanos capítulo 10, donde muchos judíos no reconocen a Jesús como el Mesías porque quieren conseguir su propia justicia en base a guardar las obras de la ley, no en base a un Salvador. No quieren recibir la justicia de Dios que viene por la fe en Jesús, sino quieren lograr su propia justicia. Y eso es lo que ha hecho y seguirá haciendo tropezar a la mayoría de israelitas. En cambio, hay un pequeño remanente, como lo fue Pablo y como lo hay hasta el día de hoy, de judíos que sí han puesto su confianza completa en Jesús como su Dios, como su Salvador, como su Mesías, y por lo tanto son parte del pueblo de Dios, son el verdadero Israel, son parte de la iglesia. Gracias, Mike.
Este, Antonio Montoya dice, el cristianismo no le da celos a nadie, menos al Yahudi. Ya me empezó a soltar palabras ya medias raras ya. Déjenme ver. Maribel, ¿cómo estás, Estrellita? Buenos días, un abrazo hasta Lima. Dice que algunos dicen que solamente la salvación es para algunos elegidos. Bueno, considero que no es un acercamiento correcto, Estrellita, a el carácter de Dios y de lo que revela la palabra en los distintos textos bíblicos. ¿Ok? Déjenme seguir leyendo algunas preguntas más para ir terminando. Vamos a ver. Dano dice, la misericordia de Dios es solo para aquellos que la aceptan. Por supuesto que sí, Dano. Por supuesto que sí. No digo lo contrario. Ariel dice, amén. ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por estar con nosotros. Juan Montoya, un abrazote hasta España. Buenas tardes. Elimanis dice, gracias por esta enseñanza. De nada, para servirte. Déjenme ver. Entiendo cositas, ¿cómo estás? Dice, este hombre parece que fue hecho con IA, sus movimientos. No, bueno, ya felizmente que hay gente que me conoce aquí, pero gracias, son movimientos muy estilísticos, ¿no? O sea, sí, a mucha gente me lo dice, gracias. Déjenme ver. Maripili dice, buenos días, pastor y hermanos, un abrazo, Maripili, hasta México, aunque eres colombiana, ¿ok? Un abrazote. Déjenme ver. Entiendo cositas, dice, usted es una IA, no es real, es un robot, dice. Interesante. Quiero saludar a Ana Luisa. Ana Luisa dice, amén, gracias por tu mensaje y por tu cariño por nosotros. Un abrazo, Ana Luisa, gracias. Ismael dice, por eso el último órgano que muere es el cerebro y el último sentido es el oír. Dios es maravilloso. Amén, Ismael, gracias. Roger Alexis dice lo siguiente, los testigos de Jehová usan Juan 10:34 para defender a Jesús como Dios con minúscula. ¿Puedes explicarlo? Gracias. Ok, vamos a Juan 10 y vamos a ver el versículo 34, a ver qué es lo que dice y ver si podemos ayudarlo con respecto a esta enseñanza de los testigos de Jehová, que obviamente niegan que Jesús sea Dios. Ok, vamos a leer solamente el versículo 34. Ok, vamos a ver. Dice lo siguiente. Jesús les respondió, ¿y no es escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes dioses sois o son dioses? Si se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, ustedes dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo solo porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Una vez más, procuraron aprenderlo, pero él se escapó de sus manos. Ok, en el contexto de Juan capítulo 10, una de las cosas que va sucediendo, y sobre todo en todo el contexto de Juan, es que los discípulos ven a Jesús hablando estas cosas y los fariseos, los religiosos, siempre que Jesús muestra cierta divinidad y ciertas características de que Él es Dios, lo quieren aprender o lo quieren apedrear. Y aquí en el contexto de Juan 10 sucede lo mismo. Con las cosas que Jesús está diciendo, Él está mostrando su divinidad. Por eso es que lo quieren aprender, por eso es que lo quieren apedrear. Así que el contexto mismo de Juan y del capítulo 10 nos muestra que Jesús está mostrando que Él es divino. Por lo tanto, esta postura de los testigos de Jehová se cae a pedazos simplemente por el contexto, sin necesidad de explicar qué quiso decir Jesús con la cita del Salmo 82, si no me equivoco. Ahora, ¿qué es lo que quiso decir Jesús con el Salmo 82? Realmente no estoy seguro si lo voy a poder explicar bien, pero lo que Jesús está soltando es la idea de que los fariseos se escandalizan porque Jesús dice, soy hijo de Dios. Y Jesús dice, pero recuerden lo que dice el Salmo 82. En el Salmo 82 vemos que Dios habla o le habla a otros dioses. Le habla a otros dioses y le dice, ustedes dioses son. Y Dios en el Salmo 82 condena a esos dioses. Cuando hablamos de esos dioses, estamos hablando de seres divinos, ¿ok? Que podríamos llamarlos seres angelicales, que por el contexto del Salmo 82 se rebelan contra Dios. Y Dios les da una condena por eso. Por lo tanto, la Escritura muestra desde el Antiguo Testamento que existen estos dioses, con D minúscula, que son hijos de Dios en un sentido. Y Jesús les está diciendo, yo he dicho hijo de Dios soy, pero yo no solamente he dicho hijo de Dios soy, sino que aparte estoy mostrando las obras de mi Padre con mis acciones. Por lo tanto, ¿por qué se escandalizan por estas cosas? El mundo sobrenatural es algo que ustedes ya deberían conocer, pero yo aparte de eso estoy manifestando que yo he sido enviado por el Padre. Y Jesús va a decir, no estoy seguro si es en Juan 10 o en otros capítulos de Juan, donde él va a decir,
el Padre y yo uno somos. Y cuando Jesús dice esto, en buena parte está diciendo, yo tengo la misma naturaleza que el Padre. O sea, yo no soy solamente de estos dioses que estaban en su concilio, sino yo estoy al mismo nivel que el Padre. Y esto va a hacer que los israelitas, sobre todo los religiosos, los judíos, los fariseos, saduceos, etcétera, etcétera, lo quieran apedrear. Por lo tanto, el contexto mismo nos muestra que Jesús está hablando de su divinidad. Y aunque hay discusión en cuanto a la interpretación de lo que Jesús quiso decir, es claro el contexto. Jesús está diciendo, soy Dios. Y eso es lo que podría decir con palabras medias enredadas de tanto en tanto, hermano, pero espero que en algo se haya podido entender. Porque no es un pasaje que yo lo pueda explicar muy bien, porque he estado viendo distintas posturas y estoy como que formando la mía propia. Gracias por hacer la pregunta de todas maneras. Déjenme ver si encuentro la barrita para subir el chat. Ay, no la encuentro. Qué cólera. Déjenme ver. Acá la encontré. ¿Ok? Déjenme ver. Ay, no la encuentro. Ya la encontré. Listo. Voy a seguir leyendo algunos comentarios más para ir terminando. Berito dice, amén, a poner por obra estas verdades. Gracias, pastor, muy edificante. Qué bueno, Vero. Gracias a ti. Gracias, Laurita. Alejandra dice, gracias por compartir este mensaje. Dios le bendiga. Un abrazo, Alejandra. Gracias por estar con nosotros. Leo dice, es muy entendible. Qué bueno, Leo, qué bueno. Maricha dice, quiero esclarecer una duda. ¿Dios es Jesús? Bueno, creo que ya la respondí. Gracias, Maricha, por hacerla. Roger me volvió a dejar la misma pregunta. Está bien. Mauro dice, excelente enseñanza, como siempre, querido pastor. Saludos a los hermanos y a su hermosa familia. Un abrazote, Mauro. Gracias por tus lindos saludos. Quiero saludar a Andios. ¿Cómo estás? Dano dice, la salvación se pierde. Considero que no, Dano. Considero que la salvación es un regalo de Dios y que a la luz de Juan capítulo 10 también, Jesús deja claro que nadie va a perecer de los que esté en su mano y que nadie va a poder salir de ahí. Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca, 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 nunca perecerán. Ni nadie, nadie, nadie las podrá arrebatar de mi mano. Por eso considero que si tú eres una oveja del Señor, no vas a poder salir de su rebaño. El Señor te tiene seguro a ti ahí. Esa es la perspectiva que yo sostengo. ¿Ok? Gracias, Dano. Quiero saludar a Leti. ¿Cómo estás, Leti? Un abrazo hasta Lima. Buenos días. María Belén dice, pastor, ¿a qué se refiere el querer y hacer en Filipenses 2:13? Bueno, en el contexto de Filipenses, Pablo está preso y cuando Pablo dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, es que Él es el que nos impulsa a practicar la virtud, a amar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora que estamos en Cristo, que tenemos su Espíritu, Él es el que va a poner en nosotros el querer como el hacer. Y es bueno también pedirle al Señor, Señor, pon en mí el querer como el hacer. Señor, guíame a hacer tu voluntad siempre. Así que es el Señor mismo el que nos va guiando ahora como que somos sus hijos por medio de su Espíritu y pone en nosotros el querer como el hacer. Yo creo que un ejemplo del Antiguo Testamento podría ser Jeremías. Jeremías fue un hombre que Dios llamó para profetizar a la nación de Israel en un periodo muy oscuro espiritualmente para Israel. Jeremías predicó y predicó durante años y nadie se convirtió con su predicación. Él fue obediente a Dios, pero no hubo frutos. ¿Eso significa que Jeremías fue un mal profeta? No, porque que la gente se arrepienta o no, no depende del predicador. Depende de su arrepentimiento de ellos ante el convencimiento de Dios. Pero Jeremías empezó a pasar distintos problemas, distintos ataques. Lo golpearon, lo intentaron matar, lo tiraron a un pozo. Jeremías ya estaba harto de seguir predicando por obedecer a Dios y que toda la gente lo quisiera matar. Entonces Jeremías se propone ya no volver a hablar de Dios. ¿Sabes qué? Ya no voy a hablar de Dios. Ya estoy harto de que me agarren a piedradas, de que me meten en un pozo, que me quieran matar. Ya no voy a hablar del Señor. Se acabó. Y dice Jeremías de que empezó a sentir un fuego que le empezó a carcomer los huesos. No en un sentido de que se siente que se está muriendo, que Dios lo está castigando, por si acaso, sino de una pasión, de un fuego por hablar las palabras de Dios. Y esto lo llevó a seguir predicando, ¿no? Jeremías lamentablemente en el transcurso de la historia muere, pero es alguien que nos muestra cómo Dios pone el querer como el hacer, a un punto que puede poner una pasión tremenda en uno para hablar la palabra del Señor. Gracias, María. Ariel dice, por favor, ¿dónde queda su congregación? Ariel, yo vivo en la selva del Perú, en la ceja de selva en Amazonas, así que estoy muy lejos seguro de ti. Un abrazote. Yesni dice, pastor, ¿está bien si leo la Biblia etíope? ¿Qué opina de esta Biblia? Gracias. No la conozco, Yesni. No sé cuáles son las diferencias que hay entre una y otra. Yo considero que si es una traducción,
basada en el original, no debería haber ningún problema. Pero no sé cuál es el motivo por el cual la leerías y cuál es la diferencia. Habría que ver eso. Yo no sé cuáles son las diferencias, nunca había oído hablar de la Biblia etíope. Un abrazo, Yesni. Quiero saludar a Yolimar. ¿Cómo estás, Yolimar? Un abrazo hasta Miami. Buenos días. Mili dice que llegó tarde. Uy, qué pena, Mili. Un abrazo hasta Lima. Y voy a mandar el devocional por la comunidad de WhatsApp más tarde, en un par de horas. Kimberly Felipa dice, buen día, pastor. Le quisiera preguntar cuál es la referencia de la iglesia Maranata. No tengo idea. De esa iglesia sí no conozco nada, Kimberly. No sé de qué país es y nunca la he escuchado. Por eso no tengo una idea clara. Mil disculpas por eso. Quiero saludar a María Muñoz. ¿Cómo estás, María? Dano dice que saluda desde México. Un abrazo hasta México, Dano. Déjenme ver. Maripili dice, oración para que Dios me abra puertas para un trabajo, por favor, pastor. Gracias. Ok, vamos a orar por Maripili. Vamos a aprovechar de orar por ella. Padre, te pedimos por Maripili, que esté en México. Señor, te pedimos que tú muevas las cosas, que ella vea tu mano poderosa, ayudándola a conseguir un empleo, Señor, para que ella se pueda sustentar y obviamente reconocer que eres tú el que la sustenta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Maripili. Déjeme ver. Edwin Cayo dice, pastor, en caso de los enamoramientos de los jóvenes, ¿hay alguna edad promedio para dar permiso? Gracias, Edwin. La verdad va a depender mucho de cada familia y de cada padre. Yo creo que uno debe orar por eso, conversarlo con su esposa, con su esposo y tener claro las cosas antes de que sucedan. Por lo tanto, no podría dar una edad promedio. Yo consideraría, Edwin, pero lo que pasa es que yo soy capaz un poco tajante en esto y hay padres que son más abiertos. No necesariamente ellos están mal y yo estoy bien y viceversa, ¿no? Pero yo considero de que, por ejemplo, yo tengo una hija, Sofía. Mi hija va a tener ciertas responsabilidades en la casa y va a llegar el momento donde ella va a cumplir su mayoría de edad y ella va a ver si se queda en la casa o se va. Nosotros hemos dejado eso claro con Gaby desde ahora. Sofía cumple su mayoría de edad, cumple cierta edad. Ella tiene que tener responsabilidades en el hogar y si no las quiere tener, hablando de económicas y de prácticas, y si no las quiere tener, que se vaya de la casa. Así que nosotros tenemos planeado de que si Sofía quiere independizarse, a partir de los 18 empieza a aportar a la casa o se va de la casa. Para algunos esto puede ser radical, sobre todo los latinos, pero es lo que hemos decidido con Gaby, ¿no? Y estoy orando para mantenerme firme en esas decisiones y pedirle al Señor sabiduría. Con respecto a los enamoramientos, yo creo que voy a tratar de inculcar a mi hija, al final ella va a tener que tomar sus decisiones en el transcurso de su vida, de que si ella quisiera tener un enamorado o una pareja, debería ser alguien que realmente ella quiere que sea su esposo. Si no, sería una pérdida de tiempo. No considero saludable, y ahora como un viejo que soy, tener enamorados si no es a que apunta el matrimonio. Quizás esta forma de pensar es una forma que uno sí la pudo haber tenido cuando no era cristiano, pero ahora que soy cristiano, o sea, tener una pareja, tener un enamorado o enamorada, sin apuntar al matrimonio me parece lo más absurdo del mundo. O sea, estar con alguien que yo no quiero que sea mi esposa o mi esposo, me parece una pérdida de tiempo completa. Por lo tanto, yo voy a tratar de inculcar eso en mi hija y vamos a ver si mi hija lo pone en práctica o no. Con esto no le voy a enseñar a mi hija que quizás no se puede enamorar de alguien, porque todos en nuestra vida nos hemos enamorado de alguien con el cual no hemos estado cuando hemos sido chicos. Así que enamorarse no está mal. El problema es pasar de un lado al otro ya. Pero esa es la perspectiva que yo sostengo, Edwin. Así que no es una regla, no es una ley infalible, pero es la perspectiva que yo tengo ahora como padre y también como alguien que ya está casado. Cuando yo le propuse matrimonio a Gaby, no fue porque primero fuimos enamorados durante muchos años y luego le propuse matrimonio. En mi caso, cuando yo me declaré a Gaby, le propuse matrimonio en ese momento. O sea, le dije, yo quiero que tú seas mi esposa. Pero esa es la perspectiva que yo sostengo. Así que yo quiero inculcarle esa perspectiva a mi hija, de que si ella va a estar con alguien es porque ese va a ser su esposo. Si no, no. Así que eso va a depender de cada uno de nosotros como padres y también orar por eso, ¿no? Es lo que puedo llegar a pensar hasta el momento en mi vida, ¿no? Capaz voy a cambiar mi perspectiva más adelante, capaz la voy a mantener, no lo sé. Es lo que pienso hoy. Gracias, Edwin. Maripili dice, una pregunta, pastor. Tengo un problema gástrico hace muchos años, pero quiero hacer ayuno. ¿Cómo dice Maripili? Tendrías que consultarle a tu médico, Maripili, que él te pueda dar tips para poder tener un ayuno con esa condición médica.
yo no sé qué hacer en esos casos. Yo creo que con el médico que te trata la gastritis y todo el tema, o el problema gástrico, no necesariamente es gastritis, hablar con el médico que te ve y decirle eso, que quieres hacer ayuno, y ver qué es lo que te dice. Gracias, Maripili. Lisandrita dice, hola, ¿cómo estás, Lisandrita? Déjenme ver por aquí. Quiero saludar a Vivi hasta Lima. Buenos días, Vivi, bienvenida. Y termino con el comentario de Arnoldo. Dice, gracias, hermano, por su respuesta. Me terminó de confirmar su iluminación del Espíritu Santo para contestar. Gracias, Arnoldo. Bueno, es el Señor, la verdad. Termino con Dace Ray. Dice, buenos días. En Génesis dice, multiplíquense. ¿Eso era para ese tiempo o para ahora también? Gracias, no sé si estoy pronunciando bien tu nick, pero eso es algo que sucede para ahora. ¿A qué me refiero? El mandamiento que Dios le da a Adán y Eva de multiplíquense, reproduzcanse, subyuguen la tierra, etcétera, etcétera, es los mandamientos o son los mandamientos que implican o que se vienen a colación de la verdad de la imagen de Dios. ¿Qué significa que el hombre haya sido creado a la imagen de Dios? Significa que somos sus representantes, somos su imagen aquí en la tierra y tenemos una función como imagen. La función como imagen es subyugar la tierra, poblarla, y es una bendición de Dios para nosotros. Por lo tanto, este mandamiento persiste hasta el día de hoy. Ahora, lamentablemente el ser humano desde Adán y Eva en adelante ha fallado con cumplir el rol de imagen de Dios. No subyugamos bien la tierra, no la gobernamos bien y queremos hacer lo que se nos da la gana. El único que va a poder plasmar la imagen de Dios perfectamente, en el sentido de subyugar la tierra y transformarla y edenizarla, es el Adán postrero. El Adán primero falló, el Adán postrero lo logrará. Por lo tanto, cuando Jesús venga y establezca su reino, se va a poder cumplir perfectamente el mandamiento de la imagen de Dios. Y el mundo va a ser restaurado para luego que la Jerusalén celestial descienda. Eso es lo que te podría decir rápidamente porque ya volé en tiempo y me pasé. ¿Ok? Mil disculpas por contestarte tan rápido, pero tengo que terminar el live. Gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Espero que haya sido de edificación este tiempo para ustedes. Nos vemos mañana a 9 a.m. hora Perú para seguir estudiando la carta a los romanos y entrar a la parte aplicativa de la carta, que es el capítulo 12. Que tengan un excelente jueves. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.